Profesor, ¿qué tal? Le saluda aquí el alumno José Morguarra. El día de hoy voy a hacer una pequeña exposición sobre el curso de Auditoría y Seguridad Informática. El tema sería Seguridad Informática y Gestión de Riesgos. Iniciamos. Bien, vamos a ver el temario en el cual tenemos la definición de información, definición de activos de TI, seguridad informática, seguridad de la información, y vamos a ver que son dos cosas distintas. 3 principios de la seguridad y finalmente definición del sistema de gestión de seguridad de la información o SGSI y gestión de riesgos y amenazas que ponen en riesgo la información de los activos de TI de una empresa. Finalmente vamos a ver recomendaciones y conclusiones. Vamos a empezar con lo que es la definición de la información. Información es el nombre por el que se conoce un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o del sistema que recibe dicho mensaje. Es decir, que existen diversos enfoques para el estudio de la información. Tenemos acá 3 de ellos que consideré los más importantes. Principalmente, por ejemplo, en la biología, la información se considera como un estímulo sensorial que afecta el comportamiento de los individuos. Esto se puede ver en la carga de información genética, por ejemplo, de un virus o una bacteria, ¿no? Que en contacto con el estímulo sensorial afectaría el comportamiento de los individuos, ¿no? En este caso de los seres humanos. Otra definición sería que múltiples son las definiciones, ¿no? En este caso que se encuentran presentes a la hora de la determinación de su contenido. Según Ibis, Goñi y Camejo, la información no se ha definido solo desde el punto de vista matemático o técnico, sino que su conceptualización abarca enfoques filosóficos, cibernéticos y otros basados en la denominada ciencia de la información. Y finalmente, en comunicación social y periodismo, como un conjunto de mensajes intercambiados por individuos de una sociedad con fines organizativos y concretos. Como nos podemos dar cuenta, la definición de la información se basa en la organicidad que tienen un conjunto de datos que van a ser procesados, a fin de que éste genere o no algún cambio en la persona o el sistema que recibe el mensaje. Bien, vamos a continuar con respecto a lo que es la definición de los activos de TI. La definición de los activos de TI, entendemos como TI como tecnología de información, por sus siglas en inglés, son los recursos tecnológicos con los que toda empresa o entidad pública cuenta para agilizar su gestión. Nos damos cuenta ahora, actualmente, las empresas u organizaciones es necesaria el uso de activos de TI para la consecución de los objetivos de la empresa, ya que facilita y de alguna manera incrementa las posibilidades y la forma en cómo se llegan a los objetivos. En este caso, la definición de activos de TI cuentan como activos de TI las computadoras de escritorio, los monitores, impresoras, teléfonos y otros dispositivos para usuarios finales se han considerado tradicionalmente como activos de TI, ¿no? Tengamos en cuenta que los dispositivos que sean propiedad de los empleados no son activos de la empresa. Por lo tanto, no tendrían que tener sistemas, usuarios, contraseñas anexadas a las propiedades de a los dispositivos que son propiedad de los empleados. Esto ya roza parte de lo que es la seguridad. Fases del ciclo de vida del software. Acá tenemos, por ejemplo, que es la compra, la implementación, el mantenimiento, la utilización y la eliminación de aplicaciones de software. En este caso, todo esto se realiza a la hora de gestionar las herramientas dentro de los activos de TI que van a servir para el logro de los objetivos de la empresa. Seguridad informática. Podemos definir qué es la seguridad informática como el proceso de prevenir y detectar el uso no autorizado de un sistema informático. Es decir, que implica el proceso de proteger contra intrusos el uso de nuestros recursos informáticos con intenciones básicamente maliciosas o de obtener alguna ganancia de forma ilícita, ¿no? Inclusive la posibilidad de acceder a ellos por accidente. La seguridad informática en realidad es una rama de un término más genérico que es la seguridad de la información, y es ahí donde nosotros vamos a ver la diferencia, ¿no? Aunque en la práctica suelen utilizarse de forma distinta ambos términos, la seguridad informática abarca una serie de medidas de seguridad, tales como programas, software, antivirus y firewalls, y otras medidas que dependen del usuario, tales como la activación en la desactivación de ciertas funciones de software, como por ejemplo los scripts de Java, el ActiveX,
y cuidar del uso adecuado de las computadoras y los recursos de redes de Internet. Esto vendría a ser la definición de seguridad informática. Ahora vamos a ver la definición de seguridad de la información. La seguridad de la información es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de la organización y de los sistemas tecnológicos que me van a permitir a mí resguardar y proteger la información, buscando mantener la confidencialidad y la disponibilidad e integridad de los datos, ¿no? Como medidas y actividades que procuran pues proteger los activos de la información, entendiéndose estos como conocimientos o datos que tienen valor para una empresa, ¿no? En este caso, que a través de la reducción de riesgos a niveles aceptables, vamos a poder mitigar las amenazas latentes. Vamos a ver aquí un apartado adicional que no estaba en el temario, pero consideré importante anexarlo aquí, que se basa en las diferencias que tenemos que tener en cuenta para definir bien lo que es seguridad informática y lo que es seguridad de la información. Principalmente vamos a ver como seguridad de la información, la cual se refiere a la protección de los activos de la información, fundamentales para el éxito de cualquier organización. Entonces, acá en seguridad de la información nosotros tenemos que tener en cuenta la protección de activos de la información. Y la seguridad informática se refiere a la protección de la infraestructura de las tecnologías, de la información y comunicación que soportan nuestro negocio, refiriéndose a las TICs, ¿no? En este caso, es una gran diferencia que tenemos que tener en cuenta, ya que en el gráfico de la parte derecha podemos visualizar que la seguridad de la información está a un nivel de dirección, a un nivel estratégico, y la seguridad informática es la parte táctica u operacional. Es decir, que en la seguridad de la información nosotros vamos a poder verificar y tomar la dirección de lo que realmente queremos, y la seguridad informática es la puesta en marcha y la parte táctica de lo que se quiere hacer en la seguridad de la información. Ahí podemos ver que la seguridad de la información consta de 3 pasos, que es el análisis de riesgos, las normativas y el plan director. Y la seguridad informática consiste en la configuración segura, las técnicas de protección y los eventos de auditoría. Esta es la gran diferencia que hay que tener en cuenta. Vamos a ver los 3 principios de la seguridad, las cuales son confidencialidad, integridad y disponibilidad. En la búsqueda de la información pude verificar que podemos agregar incluso una cuarta o un cuarto principio, que es la autenticación, que actualmente se está tomando en cuenta, ¿no? Principalmente vamos a ver como confidencialidad, que es la propiedad por la que la información no se pone a disposición o se revela a individuos o entidades o procesos no autorizados. Con esto, por ejemplo, credenciales de acceso como password, contraseñas y llaves especiales para algún sistema. Integridad es la propiedad de salvaguardar la exactitud y la completitud de los activos. Disponibilidad es la propiedad de ser accesible y utilizable por una entidad autorizada, y esto tiene que ser 24/7, ¿no? Ya que la información tiene que estar a la mano y sobre todo ser actualizada de manera tiempo real. Y finalmente la que había agregado yo es la autenticación, en la que nos hacemos una consulta, ¿no? Donde tenemos que preguntarnos si estoy realmente comunicándome con lo que pienso que me estoy comunicando. Muchas veces esto se ve en parte de lo que es un tema como hacking, cuando se clonan páginas web, por ejemplo, del banco o de alguna red social, en la cual me solicita el acceso de mis credenciales de usuario, y esta claramente no me está comunicando con el banco o con la red social, sino que con una entidad maliciosa. Entonces también es como parte de un principio de lo que es seguridad de la información. Finalmente vamos a ver lo que es la definición de un SGSI, ¿no? Un sistema de gestión de seguridad informática es el conjunto de políticas de administración de la información. El término ha sido denominado básicamente principalmente por la ISO 27001, que es un estándar internacional que se aprobó en octubre del 2005. ¿No? Justamente especificando los requisitos necesarios para establecer, implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión informática. Conocido también pues como el ciclo de Deming, ¿no? Que es básicamente la mejora continua. El acrónimo es PDCA, que es Plan, Do, Check y Act. Y en español sería planificar, hacer, verificar y actuar. Cuando nosotros planificamos es una fase de diseño del SGSI de evaluación de riesgos de seguridad informática o de seguridad de información y la selección de controles adecuados. Cuando vamos a hacer es una fase que envuelve la implantación y operación de los controles. Cuando controlamos en una fase tiene como objetivo revisar y evaluar el desempeño, básicamente eficiencia y eficacia, que son 2 términos totalmente distintos.
Y finalmente actuar, ¿no? Que es la fase donde se realizan los cambios, donde se toma acción cuando sea necesario para llevar de vuelta el SGSI al máximo rendimiento. Entonces, constantemente, una vez que nosotros culminemos este ciclo, volvemos nuevamente a iniciar y esto básicamente no tiene fin, ya que justamente el ciclo de DEMI implica el enfoque de mejora continua, el cual nunca tiene un punto final, siempre hay algo por mejorar. Luego vemos la gestión de riesgos. Correcto, los riesgos de seguridad no son más que probabilidades de que una amenaza informática se convierta en un evento real que resulte en una pérdida para la empresa. Normalmente asociamos los riesgos de seguridad con los ataques de virus y otros elementos maliciosos. Sin embargo, esta es una percepción bastante limitada de lo que puede llegar a representar un riesgo para un sistema. Es correcto decir que una empresa está expuesta a un riesgo de seguridad cuando se encuentra vulnerable a ataques que puedan afectar dos puntos principales, principalmente la disponibilidad y la confidencialidad. Disponibilidad de los datos es cuando un sistema corporativo está expuesto a un ataque que puede interrumpir sus funciones normalmente. Es decir, por ejemplo, cuando se va el sistema en el banco, cuando la disponibilidad no está adecuada, cuando hay una actualización, ¿no? de un sistema y no se puede acceder a la información. Y la confidencialidad es que los sistemas electrónicos han facilitado de forma exponencial el intercambio de datos entre individuos y sistemas. Esta capacidad tiene un lado muy práctico y positivo, pero para las empresas representa un factor de riesgo. Y es que, claro, las autenticaciones, por ejemplo, el ingresar a una aplicación, por ejemplo, con las credenciales de Facebook, credenciales de cualquier red social como Instagram o Twitter, o inclusive el propio, las propias autenticaciones de Google, ¿no? Acá vemos que hay un intercambio de datos entre sistemas y esto claramente se puede producir digamos, la generación de un riesgo, que es justamente lo que había comentado anteriormente, que corresponde a la clonación de páginas web o de aplicaciones en las cuales se te solicitan las credenciales, sin embargo, no son realmente solicitadas por la misma aplicación, sino que por usuarios o terceros, ¿no? Que justamente buscan violentar la confidencialidad dentro de un sistema de gestión de seguridad de la información. Y esos serían los dos puntos que ponen vulnerable a una empresa o una organización, con los cuales se considera, ¿no? Que la empresa está expuesta a un riesgo de seguridad. Finalmente, como conclusión, podría decir que la seguridad del sistema se ha vuelto en los últimos años un tema de máxima prioridad, ¿no? Para las empresas. De hecho, una encuesta realizada indica que el 70% de las organizaciones cree que sus riesgos de seguridad crecieron considerablemente, debido principalmente al aumento en número y sofisticación de las amenazas. Conforme nosotros tenemos tenemos los accesos o la parte informática mucho más adelantada, más avanzada y por ende mucho más fácil para el usuario final, también de esa misma forma aumentan las amenazas y los posibles riesgos que podría sufrir un sistema. Como recomendación, en este caso, recuerden que los sistemas fallan. No sabemos cuándo, pero sabemos que los equipos informáticos en algún momento van a fallar, ya sea por un tema de actualización, por un tema de sofisticación, van a fallar. Entonces, tenemos que ser precavidos y establecer un plan de recuperación. En este caso, recomendaría el sistema 321, que consiste en realizar 3 copias de seguridad en 2 soportes diferentes y que uno de estos sea en un lugar externo a las oficinas de la empresa. De este modo, podemos garantizar la recuperación de un sistema crítico en su totalidad. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.